El atentado, me acuerdo yo, era en el día 5 de abril del 78. En 1976, España es el país occidental en el que operan mayor cantidad de grupos armados. El general Franco ha muerto y el país se encuentra en medio de una incipiente transición política con la Guerra Fría como telón de fondo. La existencia de un movimiento independentista armado en las Islas Canarias es un motivo más de tensión en medio de un clima enrarecido por el terrorismo de diverso signo. Argelia, Marruecos, Alemania, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, todos miran a las islas, donde se desarrolla una batalla soterrada por controlar un territorio estratégico para el dominio de esta parte del Atlántico y el norte de África. La etapa en que Antonio etcétera, etcétera. Desde los tiempos de la dictadura, las fuerzas de seguridad mantienen una red de infiltrados en organizaciones extremistas. Uno de los confidentes del comisario Conesa, José Luis Espinosa, actúa como topo en el movimiento por la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario. El E.M. Payac, que dirige desde el exilio en Argelia un abogado llamado Antonio Cubillo. El E.M. Payac había comenzado sus actividades en 1964 y la lucha armada en 1976. Y aunque no había causado aún ninguna víctima mortal, su líder, Antonio Cubillo, era un personaje incómodo para el gobierno español. En 1961, el Partido Comunista invita a Cubillo a realizar un viaje clandestino a Moscú, el archipiélago. A su regreso a Canarias, Cubillo se ha transformado en un objetivo a eliminar. Es detenido por organizar una huelga. El ejército le forma un consejo de guerra. Antonio Cubillo huye al exilio. Cubillo logró llegar como polizón en un barco hasta Marruecos, pero su destino era París, donde se encontraban los máximos dirigentes del exilio español en aquellos años. El llamamiento convocando a la huelga nacional pacífica del 24... Santiago Carrillo y Antonio Cubillo se encontraron en París, efectivamente. A Cubillo le seducían las ideas independentistas desde finales de los años 50, una posición que disgustaba al Partido Comunista, aunque su dirección consideró que todavía podía cambiar de idea y lo envió a Moscú como invitado al Congreso de la Paz. Antonio, olvídate de la independencia, le dice Carrillo antes de despedirse. Las Islas Canarias se convertirían en otro Puerto Rico. Es como ponérselas en las manos a los norteamericanos. En la capital francesa, el dirigente canario se pone en contacto con su amigo Atilio Gaudio, corresponsal en Francia de la agencia de noticias italiana ANSA. Atilio, ya no puedo continuar en París. La policía francesa ha detenido a un asesino a sueldo mandado por España para matarme. Tengo que ir a Argelia. Quiero luchar por la independencia de Canarias. Escríbele una carta a Ben Bella, el nuevo presidente argelino, contándole tu historia. Envidia, ¿no? De una serie de representaciones que iban mucho más allá de lo que realmente había luego detrás de Antonio.
de su retaguardia, digamos, ¿verdad? Y nosotros quizás tendríamos discutiendo con cada uno de los gobiernos, hablar con ministros y hablar con toda la gente que podía, para que después en las reuniones nos apoyaran. Los españoles se enteraron, por ejemplo, el secretario adjunto de la OA era un nigeriano que se llamaba Peter Onu. Entonces, este hombre fue un agente del gobierno español. Entonces, para comprobarlo, una vez me acuerdo, llevé toda una documentación al Africa Hall en Addis Abeba, se la entregué a Peter Onu, una cosa secreta, muy importante para el secretario de la OA. Bien, eso será entregado en aquel momento. Salió por el... Cubillo le pide consejo acerca de la oportunidad y probabilidades de lograr su objetivo si organiza un movimiento armado. Si quieres tener éxito, le dice el líder argentino, no armes una guerrilla en Canarias todavía. Haz la guerra de las pulgas. Boicotea a las empresas. Daña a las infraestructuras. Poco a poco Cubillo va madurando su decisión de iniciar la lucha armada, pero sigue sin contar con apoyo suficiente. Boumedienne comprende que Cubillo es su as en la manga. Piensa que el líder canario puede llegar lejos, pero todavía no es el momento de jugar esa carta. Mientras tanto, el 6 de noviembre de 1975 sucede un hecho que cambiará para siempre la relación entre Antonio Cubillo y el régimen argelino. Aprovechando la crisis política que atraviesa España con el general Franco en su lecho de muerte, el rey de Marruecos, Hassan II, invade la colonia española del Sáhara Occidental. Un ejército de 25.000 soldados y 350.000 civiles pretende adueñarse de la colonia sin disparar un solo tiro. El ejército español coloca minas en la frontera y se prepara para combatir. El 15 de noviembre, el agonizante régimen de Franco llega a un acuerdo con Marruecos y Mauritania, a los que entrega la administración de su colonia. Argelia se queda sin parte del pastel. Una vez se hace público que Madrid ha firmado el acuerdo tripartito para repartir el Sáhara, Boumedienne decide que ha llegado la hora de sacar su as de la manga. Argelia... de España para arremeter contra el M. Payac. Desde el Ministerio del Interior, Rodolfo Martín Villa puso en marcha. A finales de 1977, Espinosa va a ver a Cubillo. Para el líder canario, el espía se llama Gustavo, que es como Espinosa se había presentado desde los años 60 entre los antiguos exiliados españoles. ¿Para qué vuelves a Argel, Gustavo? Vuelvo a la organización, necesito dinero. Voy a comenzar la lucha armada en Madrid. Tal vez puedas encargarte tú. La debilidad de los fichajes, y cuando digo debilidad política, ideológica, que hizo que esta gente pues era muy frágil. Es decir, aguantar pues unos cuantos días en las mazmorras o de la Guardia Civil de entonces o de la segunda BIS, la Brigada Político-Social, pues hay que tener entereza, estar formado, no caer en las trampas, etc. Yo no sé quiénes fueron los primeros. Encárgate de encontrar al asesino. Boumedienne ordena una rueda de prensa internacional en el Hospital Mustafa, donde se encuentra el líder del M. Payac, y acusa al ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, de estar implicado. 8 meses después, el presidente argelino muere y el propio Marcelino Oreja acude al funeral.
Argelia se encuentra devastada por la crisis y el nuevo presidente, Charlie Benjedid, establece una economía de libre mercado. Tras la visita de Marcelino Oreja, Argelia disminuye su apoyo al MPAYAC. Las relaciones comerciales y diplomáticas con España crecen. En 1985, tras 7 años sin éxitos diplomáticos, Cubillo planea su regreso a Canarias para luchar por la independencia desde un marco legal.